Corintios capítulo 2 versículo 42. Hoy regresamos a nuestra serie Dunamis, una iglesia con poder. La semana pasada les compartí en el primer y segundo servicio un tema especial que te recomiendo mucho buscar en nuestras redes sociales, en la página de YouTube de la iglesia, en la página de Facebook de un servidor, Familias AAA, y es un mensaje que de forma práctica pues nos ayudó a resolver problemas en familia. ¿Cómo puedo cambiar un ambiente hostil y de tinieblas por un ambiente de luz? Cómo el poder del amor inmerecido, cuando es manifestado a los demás, el poder de seguirnos amando como amigos, el poder del amor a Dios por sobre todas las cosas, pueden influir para bien en los hogares que tenemos. Cómo parar el círculo vicioso y en vez de que me la hiciste te la regreso y así seguirle, vencer con el bien el mal, que es lo que dice Romanos 12. Se lo recomiendo mucho. Y bueno, hoy volvemos a nuestra serie Dunamis, una iglesia con poder. Y aquellos que han estado viniendo, si no es tu caso no te preocupes, cada tema es independiente, pero aquellos que han estado viniendo regularmente los domingos recordarán que nos hemos estado basando en las últimas lecciones justamente en esta porción que describe algunas de las características, de las cualidades y de los pilares más importantes de los primeros cristianos, de aquello que conocemos como la iglesia primitiva, que es la iglesia más poderosa que ha existido en todos los tiempos. Y quiero que lo leamos nuevamente para ver de estas características hoy una más. Hechos capítulo 2 dice en el versículo 42 que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, lo cual ya vimos, en el partimiento del pan y en la oración. Dice el versículo 43 que vino temor a toda persona y que eran hechas por medio de los apóstoles muchas maravillas y señales, palabras griegas que se utilizan para hablar de los milagros. Nos brincamos al 46 que dice que perseveraban unánimes cada día en el templo o en el lugar de reunión, y que partían el pan en las casas y comían juntos. ¿Y cómo comían ellos? Dice la Biblia, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Estaba mucho en duda si enfocarme en una característica que veremos. Oye, mucho ruido ahí en el lobby, por favor, del versículo 46 o del 47. Quería compartir con ustedes esta parte que dice teniendo favor con todo el pueblo, porque muchas veces nosotros creemos que para servir a Dios tenemos que hacer únicamente el domingo en esta reunión. Inclusive mucha gente dice voy a servir a la iglesia. No, esto es un mal concepto. Esto no es la iglesia, este es un auditorio. Nosotros somos la iglesia. La iglesia sirve a Dios dentro del auditorio o fuera del auditorio. Hay muchas formas de servir a Dios. Y la iglesia primitiva no dice que servía en el lugar de reunión únicamente, sino que tenían favor con todo el pueblo. Entonces, cuando vemos este punto estaremos hablando de cómo podemos ser de bendición, no solo el domingo en el lugar de reunión, sino allá afuera en todo lo que hacemos. Cómo podemos nosotros en cada área de nuestras vidas, en casa, en el trabajo, escuela, en el lugar donde se reúne la iglesia, tener favor con los demás y de esa forma ser de bendición. Será un mensaje bien interesante, pronto le estaré compartiendo, porque me he encontrado por ahí, por ejemplo, jóvenes que dicen yo me quiero ir de misionero al África, aleluya, y servir a todas las naciones, y quieren servir a África, pero no recogen ni los calzones de su recámara. Entonces, pues ¿cómo puedes querer impactar el mundo si no empiezas de lo más básico y de lo más cercano? Pero a última hora, por así decirlo entre comillas, me decido por otro mensaje, y esto a raíz de que en algunas pláticas, consejerías, veo que mucha gente está pasando por diferentes tribulaciones. Esto siempre ha sucedido, pero en estos tiempos de tanta incertidumbre creo que se ha incrementado. Y en medio de esto la iglesia primitiva nos deja un gran ejemplo, porque ellos estaban siendo perseguidos por causa de su fe a muerte por el imperio romano y por el sistema religioso de los judíos. Yo sé que algunos pueden decir, porque nunca falta el teólogo del terror en los servicios, ¿verdad? El hermano que está viendo cuáles son los 10 segundos del mensaje con los que no está de acuerdo, para debatirlo, ponerse mala copa y descartar los otros 50 y tantos minutos del mensaje. Entonces no falta quien diga por ahí, aleluya, aquí todavía no venía la persecución, esto vino hasta después. Y tiene razón en este sentido. No se había incrementado, intensificado la persecución, pero ya iniciaba. Tan es así que habían crucificado a Jesús.
Es por eso que no solamente me voy a basar en este pasaje para hablar de lo que te voy a hablar, sino en otros pasajes más adelante donde claramente la Biblia enseña que ya había persecución en los primeros cristianos. A causa de esta persecución ellos tenían que huir, y al huir dejaban sus casas, sus trabajos, a veces sus familias. Entiende que era un tiempo en el que no había redes sociales, y a veces dejar a la familia sin haberse puesto de acuerdo implicaba dejarles de ver muchos años y probablemente nunca más volverlos a ver. Naturalmente esto traía aflicción a sus vidas, y de ahí es que a mí me asombra y quiero compartir contigo cómo ellos lograban mantener este gozo a pesar de la adversidad. ¿Cómo es posible que diga la Biblia que se reunían a comer juntos en las casas con sencillez de corazón, pero antes dice que también lo hacían con alegría? Y no quiero hablarte hoy esto enfocándonos en cómo el gozo es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Algún día lo hice, ¿verdad? En un par de mensajes que recuerdo que puedes buscar por ahí, uno que se llamaba "Tengo que vivir con cara de pasta por ser cristiano", y el otro, "El alegre Jesús que muchos no conocen", en el cual explicamos que mucha gente piensa que ser cristiano es como que te graduaste con doctorado en amargura o algo por el estilo, porque el espiritual es solemne, aleluya, y si te ríes es pecado. Y vimos que no es así, ¿verdad? Que al contrario, la Biblia dice que no dejemos que brote en nosotros raíz de amargura. Y también lo voy a hablar pronto, lo que la Biblia dice acerca de la amargura y lo que se produce según la Biblia y según la ciencia. Vuelta con el de al lado y dile: tú no te puedes perder ese mensaje, es para ti, lo está preparando para ti el pastor, ¿verdad? Algunos luego van a decírselo, se ve luego los que ya traen algo con alguien ahí, ¿no? La mujer luego con su marido, te va a hablar a ti, ya ves, voltea, te está hablando. Pero bueno, hoy mi punto es este, para no dar más vueltas al asunto. Quiero que veamos no lo que la Biblia dice del gozo, no por qué tenemos que vivir con ese gozo, sino la pregunta aquí relevante es: ¿cómo en un tiempo donde perdían sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus bienes por causa de su fe, podían reunirse en las casas con alegría? ¿Cómo puedo yo mantener mi gozo en la adversidad, a pesar de la adversidad? Y no solamente eso, veremos que hay un pasaje que se nos manda no estar gozosos a pesar de la prueba, sino alegrarnos cuando viene la prueba. Y es algo que viene y hace cortocircuito en nuestra cabeza, porque estamos acostumbrados a estar contentos cuando suceden cosas buenas, pero generalmente cuando la gente pasa por adversidad se agüita, se deprime, se desanima, algunos pierden las ganas de vivir. No es muy común que llegue, por ejemplo, el hombre de casa sonriendo y que diga: familia, hoy me quitaron el trabajo, lo perdí, me corrieron, gloria a Dios, algo bueno va a hacer el Señor. Naturalmente, durante algunos días Él está triste. La gente, cuando hay problemas, cuando hay adversidad, se agüita, y está gozosa cuando hay trabajo, hay salud, los hijos están bien, el matrimonio está bien, la suegra se fue de misionera a la África, y cuando Dios hace cosas buenas como estas, ¿verdad? La gente sonríe. Pero cuando viene la tribulación, la reacción natural es pasar un tiempo de tristeza. Entonces es increíble que vamos a ver que no solamente en este pasaje, sino que más adelante, en medio de un caos, la Biblia nos enseña que la iglesia primitiva tenía la capacidad de mantener alegría en su corazón. ¿Cómo lo puedo lograr? Vamos a ver dos formas a través de las cuales puedo estar en paz y alegre en la prueba, a pesar de la prueba y por la prueba en sí mismo. Pero antes de eso, quiero contarte, me voy a tomar que será unos 5 minutos en cada uno, tomar unos 15 minutos únicamente para resumirte el ejemplo de 3 personas, 3 grandes hombres de Dios que cuando enfrentaron la adversidad, al menos en algún momento de sus vidas, no lograron mantener el gozo. Y vamos a ver que uno de ellos se amargó, el otro de ellos se fue al mundo, es decir, representa aquel que se aparta de Dios, y otro de ellos perdió las ganas de vivir y le pidió a Dios que le quitara la vida. Quiero tomar unos minutos en esto, aunque de cada ejemplo podríamos hacer un tema entero. No voy a profundizar mucho, lo aclaro. No es tampoco lo ideal como que usar tantas historias, pero hoy lo quiero hacer porque son 3 reacciones distintas, y esto es lo interesante, de 3 grandes hombres de Dios. Y es que muchas veces la gente piensa que solamente aquel que está tibio, frío, que se ha apartado de Dios, el que no es cristiano, aleluya, es el que va a reaccionar así, pero que el cristiano siempre va a aguantar lo que sea. Y esto nos va a ayudar, número 1, a quitarnos una carga de encima, que tú sepas que no eres el único que se ha sentido como ellos se sintieron, que grandes hombres de Dios llegaron a sentir amargura,
que grandes hombres de Dios llegaron a desviarse del camino de la fe por causa de la adversidad y que grandes hombres de Dios perdieron las ganas de vivir. Pero los tres tienen algo en común: los tres volvieron al Señor, fueron restaurados, restituidos y levantados. Lo que vamos a aprender con esto es que nosotros, y esta es la primera forma a través de la cual logramos mantener el gozo a pesar de la prueba, podemos darnos el lujo de sentirme agüitado, desanimado, sentir miedo, ansiedad, lo que sea temporalmente. Lo que no puedo es darme el lujo de permitir que eso me aparte de Dios. Yo necesito aferrarme sí o sí en medio de lo que sea que esté sintiendo, que estoy viviendo, porque si yo me suelto y se junta el problema con mi debilidad espiritual, puede ser una receta mortal para derribarme de tal forma que nunca me levante. No se trata, querida familia, solamente de decir: ya sé lo que la Biblia dice y ya tengo información y tengo la buena actitud y las ganas de levantarme con gozo. Tú puedes levantarte con todas las ganas de vivir alegre, de vivir con gozo. Tú puedes tener toda la información que la Biblia dice y hacer un estudio exhaustivo acerca del gozo y terminar como ellos. No sé si tú has estado al tanto en los últimos años a través de las redes de cuántos pastores, por ejemplo, han llegado al extremo de quitarse la vida. Que tú los veías y aparentemente todo estaba bien, que pastoreaban grandes iglesias, que tenían familias felices y que empezaron a acumular una carga interior, que nunca buscaron ayuda, que nunca buscaron consejo y que de repente dices: pero ¿cómo? Es que no sabría lo que la Biblia dice. No, sí sabía, pero siempre te he dicho, información es importante, pero no es suficiente. Si el cristianismo se tratara de acumular información, el diablo sería el mejor cristiano de todo el mundo, porque sabe de la Biblia más que tú y que yo. Pero hasta donde yo recuerdo sigue siendo el diablo. Digan conmigo: uyuyuy, ayayay. Entonces, aunque tú tengas toda la información, si no aprendemos estos principios y tenemos estas convicciones, no va a servir de mucho y puedes acabar como David, como Elías o como José, que en un tiempo de su vida no reaccionaron bien ante la adversidad. Vamos a verlos. Comienzo con José, Génesis capítulo 49, versículo 22. Es su padre en su discurso final bendiciendo a cada uno de sus hijos, y es increíble lo que se revela acerca de él. Deja algún separador en Génesis 49. Antes de que lo leamos, te quiero contar un poquito acerca de José. Si hay alguien en la Biblia con una buena actitud, yo creo que es muy difícil encontrar quien supere a José. José, si no sabes de él, te voy a contar un poquito acerca de su historia para que tenga mucho más peso y sentido lo que vamos a leer. Así que deja un separador, no seas chismoso, reprenda tu espíritu de chisme que ahí está en ti y aguántate tantito para leer. Génesis 49, ahorita volvemos. José es vendido de entrada por sus hermanos como esclavo a un grupo de mercaderes. Resulta que lo aborrecían, no podían hablarle bien, le tenían envidia y lo terminan vendiendo como esclavo. Hay, dicho sea de paso, un consejo para todos los padres de familia: cuando tus hijos estén peleando, ¿verdad? Papá, tengo al peor hermano del mundo, no lo soporto, mira lo que me hizo, es el diablo. Dile: a ver, mijito, ¿alguna vez te ha llevado al piojo a venderte como esclavo aquí en la ciudad? No, entonces cállate, no tienes al peor hermano del mundo. Todo el mundo cree que tiene la peor familia hasta que lee las familias de la Biblia. La Biblia, a diferencia de otros textos pseudosagrados que presentan a sus personajes principales como héroes mitológicos, la Biblia siempre revela los momentos más oscuros aún de los más grandes hombres de Dios. Dios nunca encubrió las fallas de nadie, las utiliza como una lección para nosotros. Si hay hombres en la Biblia de los que no lees lo malo que hicieron, vivieron, pensaron, sintieron, es solo porque no se escribió demasiado de ellos, pero aquellos en los cuales el Espíritu Santo se tomó la molestia de revelarnos un poco más de su vida, como el caso de José, como el caso de David, como el caso de Elías, grandísimos hombres de Dios, prácticamente insuperables, pero cuando se habla ampliamente de su biografía, nos encontramos que siempre hubo momentos oscuros. José, a pesar de que es vendido como esclavo por sus hermanos y llega a la casa de Potifar, capitán de la guardia de Faraón, no se deprimió al grado de bajar la guardia y apartarse de Dios y decir: Señor, yo que te he buscado y he sido tan buen hijo tuyo y hacía lo recto delante de mi padre, ¿por qué estás permitiendo esto? No, la Biblia dice que le echó tantas ganas que se convirtió en el jefe de la casa de Potifar.
que textualmente no necesitaba Potifar atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Ojo con este término, todo lo que José hacía. José no permitió que la depresión o la amargura que llegó a sentir lo llevara al grado de no seguir viviendo como mucha gente. Ya mejor me quedo aquí tirado en mi cama, no tiene sentido hacer nada, todo es trágico y ya para qué sigo adelante. No, él siguió trabajando y Dios lo bendijo. Un día sale Potifar de viaje de trabajo, se queda José a cargo de la casa y la esposa de Potifar, la hermana doña Poti, que era una señora bien cusca y bien tóxica, se le ocurre probar las carnitas hebreas. Dijo, a ver qué tal saben un taco de carnitas hebreas, y se le avienta a José. José la rechaza y esta señora de ardida lo calumnia con su marido. Le dice, le veo que trajiste, quiso abusar de mí. Potifar lo manda a la cárcel. En la cárcel José no pierde las ganas de vivir, no se encierra en su depresión, pobrecito de mí, porque hay gente así. Digo, en esta iglesia no, pero hay otras iglesias en Tailandia con muchos cristianos así, ¿verdad? Toda la vida, como te dije en el primer mensaje de la serie, viviendo un cristianismo de parada de camión. ¿Cómo está, hermano? Pues aquí sufriendo la persecución, el diablo, pastor, pero ya algún día Cristo vendrá y todo será maravilloso, y mientras tanto a sufrir. No, José, a pesar que estaba en la cárcel y no es lo que Dios le prometió, dice la Biblia que se acerca con el copero y panadero de Faraón, que estaban ahí de paso. Pero ojo, ¿por qué se acercó? Sabemos el resto de la historia y es maravillosa, que les interpreta sus sueños, que el copero años después lo recomienda delante de Faraón, y Faraón manda a llamar a José y José lo aconseja y se vuelve el hombre más poderoso sobre la faz del planeta junto con Faraón, porque tenía su anillo para sellar edictos y enviarlas en orden, en representación de Faraón. Pero hay algo que no podemos perder de vista: cómo se armó esta cadena de eslabones. Todo inicia porque José se acerca con ellos preocupado, preguntándoles textualmente: ¿por qué están mal vuestros semblantes? Si alguien tenía que estar triste en la cárcel, era José, porque ellos estaban ahí justamente. José estaba ahí injustamente. Entonces él no esperó, no, que vengan conmigo porque estoy muy triste, porque mira nada más lo que pasé. Él, a pesar de que estaba ahí injustamente, se preocupó por los demás. Él no llegó a decirles estoy muy triste, llegó a preguntarles ¿por qué están tristes ustedes? Y viene el resto de la historia. La reacción de José fue increíble. Por eso es que es sorprendente la revelación que nos enseña aquí Génesis capítulo 49 a través de esta despedida de su padre. Versículo 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Versículo 23 dice la Biblia, le causaron, no dice que se amargó, dice que le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, que significa que se mantuvo firme, y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Por qué? Dice la Biblia, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, dice, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Fíjate lo que está diciendo aquí su padre. Le causaron amargura, y luego utiliza una analogía, le asaetearon. Literalmente nunca le aventaron saetas, pero en aquellos tiempos, en tiempos de guerra, cuando hablábamos de que alguien había sido alcanzado por flechas, generalmente es porque un ejército entero aventaba varias saetas al mismo tiempo al aire. Es muy fácil esquivar una flecha que viene desde muy lejos. Para que tú murieras alcanzado por una flecha contra una persona, salvo que estuvieras a corta distancia, era muy difícil que te alcanzara. Tú vas viendo el trayecto que está llevando la saeta y te puedes mover. Y por eso la Biblia, fíjate, no dice le alcanzó el arquero, dice le alcanzaron los arqueros. Él está describiendo figuradamente lo que vivió José, y lo describe como un hombre que está en medio de la guerra rodeado de arqueros y que lo alcanzan con diferentes flechas, y de esto no te puedes escapar. Cuando hay una te puedes mover, cuando hay dos puedes esquivarlas, pero cuando viene una lluvia de flechas desde el cielo, no hay lugar en el que tú te puedas esconder para que no te alcancen. Y cuando caían una tras otra, entonces llegaba tu fin. Y es como la Biblia, no se espanten, y es como la Biblia describe que fue alcanzado José.
¿Qué tiene que ver con nosotros que así nos sentimos a veces? No es lo mismo enfrentar un problema y dices, lo esquivo y me hago para acá y ya sé cómo hacerle, a cuando de repente viene una tras otra y se juntan y dices, es la casa y el trabajo y la salud y los hijos y la escuela y la iglesia y la colonia, y por todas partes ves una lluvia de flechas que vienen sobre ti y dices, no hay escapatoria. Y es cuando caen sobre ti como saetas, una lluvia de problemas que se juntan a veces de la noche a la mañana, cuando al igual que José, muchos no sabemos en qué momento de su vida, pero su padre dice, le causaron amargura. Y en algún momento así te vas a sentir, tan asaeteado, tan rodeado de arqueros, de problemas, de enemigos, de adversidades, que es no correcto, pero sí natural, humanamente hablando, que en algún momento tú te sientas amargado. Y por eso quise meditarlo, porque a veces se ponen cargas sobre los demás. Hay gente que Jesús decía, como los fariseos, pone cargas sobre otros que ni ellos son capaces de llevar. Entonces quizá hay gente que hasta te ha juzgado, te ha satanizado. Lo que pasa es que no tienes fe. Porque seguramente no has nacido de nuevo. Es un mundano, aleluya. Y dices, no, a lo mejor eres un José, amas a Dios, buscas a Dios, has tenido una buena actitud, pero es una lluvia de flechas que viene una tras otra, que temporalmente te han robado el gozo. Y eso es natural. Lo que no te puedes dar el lujo, como te lo decía, es soltarte de la mano de Dios, porque en medio de esto su padre revela cómo José salió de esa situación. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso en medio de la adversidad. A lo mejor dijo, Señor, estoy triste, estoy amargado, no lo entiendo, pero no se soltó de Dios, no se debilitó, porque dice que se fortalecieron sus brazos por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y es lo que tenemos que hacer. Señor, me siento mal y estoy afligido y estoy amargado, pero no me voy a soltar de ti. Me fortalezco en ti y creo que me vas a levantar y me vas a restaurar y me vas a ayudar y me vas a bendecir, como lo hiciste con José. Si tú te sueltas de Dios en esa adversidad, quizá a diferencia de José, no llegues al final del plan que Dios tenía para tu vida. Podríamos seguir avanzando y meditando mucho más en esto, pero como te decía, eran solamente ejemplos de reacciones incorrectas de grandes hombres de Dios. Así que me quiero brincar al segundo de ellos, que es David. Entre David y José no hay a cuál irle. Son de los personajes más famosos del Antiguo Testamento. David, las pruebas que pasó, la cantidad de gente que bendijo, las personas que perdonó, la agenda que él tenía en su corazón, jamás egoísta, siempre la de Dios. Pero hubo un momento en su vida, primer libro de Samuel, capítulo 27, en el que, siendo perseguido por Saúl, cometió un error. El error es que se va a meter a un lugar donde él no tuvo que haberse metido. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 1, que dijo luego David en su corazón: de todas formas me van a matar, Saúl me va a alcanzar, así que de nada me va a servir. Dice, mejor me voy a esconder a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando. Dice el versículo 2 que se levantó con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó, ¿a dónde? Aquis, hijo de Maot, rey de Gat. Te preguntarás, ¿y quién es ese? Lee un poquito arriba tu Biblia, cómo está subtitulado este pasaje. David entre los filisteos. Aquis, rey de Gat, era tierra de los filisteos. Allí dice la Biblia que moró David con Aquis y sus hombres, cada uno con sus familias. Ahí estuvo David. Sí, vino la noticia a Saúl de que ahí estaba David y no lo buscó. Y después hay una historia bien interesante cuando Aquis se entera quién era David y cómo David tiene que fingir como un tipo de demencia para que Aquis no lo mate, y una serie de cosas que no tienen que ver con el tema de hoy, pero puedes leer más al rato en casa para que alimentes tu espíritu de chisme o de curiosidad, lo que sea que hay en ti, y aprendas otras cosas importantes. Hoy lo que nos interesa es esto: el lugar de David, querida familia, no era con los filisteos. Los filisteos, entendamos esto, si no conoces la historia, eran los enemigos de Israel. No era un pueblo aliado de Israel. Nunca los filisteos ayudaron a Israel. Pero David en este punto se siente, escucha esto, tan desesperado, que en vez de ser el hombre que toda su vida confió en Dios. ¿Y qué pasó con ese hombre que escribe: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón? El David que decía: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
No, en este momento deja de confiar en Dios. Y aquel que describe como su torre fuerte, roca, refugio, fortaleza, esperanza, lo hace a un lado y ahora busca esperanza, refugio y protección con los filisteos, símbolo del mundo. Aquello que era su enemigo se vuelve su aliado. Y representa al cristiano que a veces está tan afligido y ya tan atormentado y asediado de tantas pruebas que se termina aliando a aquello que tenía que haber rechazado, que termina buscando ayuda en aquello que Dios nunca avaló. Personas, por ejemplo, que intentaron hacer negocios de forma honesta y que honraron a Dios, pero todo les empezó a salir mal. Vino crisis, desempleo y ellos pusieron negocios y fracasaron y los defraudaron y pusieron un circo y les crecieron los enanos. Todo les salía mal y llega un punto en el que mucha gente se siente tan desesperada que acepta corromperse, que compromete sus convicciones y que, como David, se mezcla con Aquis, rey de Gat, que dicen: pues ya ni modo, no pasa nada si acepto esta tranza, si firmo esto aunque no sea lícito. Personas que la desesperación les lleva a hacer aquello que no es correcto, que en vez de fortalecerse en Dios en medio de la prueba, recurren con su Aquis, rey de Gat. Jóvenes que no encontraron esa ayuda idónea dentro del cuerpo de Cristo, que sabían que no tenían que unirse en yugo desigual, que tenían que buscar a alguien que compartiera su fe, que tuviera sus mismas convicciones. Viene la desesperación y terminan ahí aceptando cualquier cosa que el mundo les ofrece. Gente que se enferma y vinieron a la tarde de oración y creyeron que Dios los podía sanar, pero resulta que por alguna razón Dios no los sanó y terminan yendo con brujos, terminan yendo con chamanes. Yo te puedo contar de hermanos que, como Dios no accedió a sus caprichos, acabaron literalmente en pare de sufrir. Acabaron yendo con brujos a Catemaco. De hecho, hay dos que se fueron y que hoy regresaron. Y si pueden ponerse de pie para que vean que sí estoy hablando en serio, que no es broma, sí, para que los conozcan. No es cierto, los estoy molestando. Pero hay casos así, de gente que nunca hubiera imaginado, pero que es su desesperación la que los lleva a eso. Y es lo que hizo David, al menos un tiempo de su vida. Luego vuelve a buscar a Dios, y tú sabes que Dios siempre lo respaldó. Pero hubo un tiempo en su vida en el que él se fue al mundo, por así decirlo. Y el tercer y último ejemplo es Elías. Elías viene de haber orado para que dejara de llover sobre la tierra, para que volviera a llover, para que cayera fuego del cielo. Y dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, después de que derrota a los profetas que adoraban a Baal y que el pueblo entero se vuelve a Dios, resulta que Acab, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1, que era el rey de la nación, le contó a Jezabel, su esposa. Hay algunas mujeres que se disipulan con ella, no en esta iglesia, en otras. Le contó todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas falsos que adoraban a Baal. Y entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Pon mucha atención en los siguientes dos versículos. Viendo pues el peligro, dice el versículo 3, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. ¿A qué se fue? Se levantó y se fue, ¿para qué? ¿Para qué? Salvar su vida. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, del hebreo shael, que significa pedir, requerir, demandar, le dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En el versículo 3 se fue para salvar su vida, y en el versículo 4 se quiere morir. ¿Qué pasó con Elías? ¿Sufre un trastorno bipolar, esquizofrenia o qué? ¿Qué está pasando con este hombre que en el versículo 3 quiere salvar su vida y en el versículo 4 le dice a Dios: quítame la vida? Bueno, si te quieres morir, ¿por qué huiste para salvar tu vida? Te hubieras quedado para que Jezabel te matara. Yo les he preguntado, y algunos ya lo saben, ¿verdad? Pero a lo mejor esto va a ministrar a algunos varones que vienen por primera vez, que ¿por qué se acaba de enfrentar con valor a 450 profetas falsos que adoran a Baal? Ahora tiene miedo de la amenaza de Jezabel. ¿Por qué no enfrentó a Jezabel con el mismo valor que enfrentó a los 450 profetas falsos de Baal? Y aquí, haciendo un paréntesis, hay una moraleja bíblica indiscutible, y es que una mujer enojada da más miedo que 450 hombres juntos. ¿Cuántos varones dicen: esta es palabra de Dios, yo la recibo en el nombre de Jesús? Algunos ni se ríen porque su esposa los voltea a ver con ojos de Apocalipsis y van a ayunar y orar 3 semanas involuntariamente, ¿verdad? Pero
hablando en serio, lo que sucede es esto. Se va para salvar su vida porque estaba afligido, pero estamos de acuerdo que no se quiere morir, porque si se quiera morir se queda para que lo maten. Y un versículo después ya no quiere vivir y te preguntas por qué. Y hay una clave. Dice que se fue por un día de desierto. No solamente no comió y no bebió, sino que en ese día de desierto también se aventó un desierto espiritual, se desconectó de Dios. Lo sabemos por cómo termina la historia y te lo voy a contar un poquito. Elías, antes de esto, llega con Acab y le dice: vive Jehová, escucha esto, en cuya presencia estoy. Era un hombre que tenía su fortaleza a través de vivir en comunión con Dios. Era un hombre que venía de 3 años y medio de estar solo, vagando por la tierra, en diferentes lugares, en tiempos de crisis, y que nunca se desanimó, que al contrario, Dios lo usó y vio y vivió milagros, porque él había aprendido a depender de su intimidad con Dios. Pero en los últimos días de su vida es tanta la lluvia de emociones que vuelve a caer agua y cae fuego del cielo y le cortan la cabeza y el pueblo grita: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, que él se olvidó de ser el hombre que buscaba a Dios en la intimidad, porque se acostumbró a ver a Dios en las manifestaciones estrepitosas públicas de lo que estaba sucediendo. Lo sabemos porque cuando él se quiere morir, la historia nos cuenta que Dios se presenta a través del ángel de Jehová y le dice: levántate y come. Y se levanta y come y se vuelve a dormir. Y le vuelve a despertar y le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Elías, no ha terminado contigo, hay un camino largo por delante. Lo hace. Se va a la cima del monte, creo que fue el Carmelo. Quién sabe cuál fue, pero se fue un monte. Ahí lean todo el pasaje hasta que no era el Teposteco, ni el Popocatépetl, ni el Nevado de Toluca, eso sí, ¿verdad? Y ahí viendo una serie de eventos interesantísimos, que esto es lo que realmente nos interesa, que es que se presenta primero, dice la Biblia, un fuerte viento que rompía las peñas, pero ahí no estaba Dios. Y luego un fuego, pero tampoco estaba Dios ahí. Y al final un terremoto, pero dice la Biblia, Dios tampoco estaba ahí. Cuarto evento, un silbo apacible y delicado. Imagínalo por un segundo. Estás en la cima del monte completamente solo y lo único que oyes es esto. Y ahí estaba Dios. ¿Cuál es la lección que le quiere dar a Dios a Elías? Elías, se te olvidó buscarme en la intimidad y en la soledad. Me has visto en el fuego, en el viento, en el terremoto, en los grandes eventos, en el pueblo que como un terremoto clama: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En el fuego que literalmente cayó del cielo, en las multitudes, en lo estrepitoso. Pero dejaste de ser el Elías que se presentaba con los reyes y que les decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y Elías dejó de tener esa fortaleza que venía de la intimidad y la cambió por lo que sucedía públicamente. Y el problema es este, que cuando lo que pasaba públicamente no le favorecía, ahora el hombre no tiene la capacidad necesaria para seguir adelante. Al igual que él, cuando dependemos únicamente de las cosas que nos rodean, cuando son buenas, gloria a Dios, y estamos en orden, pero cuando de repente viene adversidad, si no volvemos ese silbo apacible y delicado a fortalecernos en su presencia, terminaremos como Elías. Un día de desierto es suficiente, conjugado con un problema, para desanimarnos a tal grado que nos queremos morir. Por eso, como te dije hace rato, repito, te puedes dar el lujo de sentirte como quieras, aunque no sea lo correcto. Es normal que sea parte de tu proceso en lo que te vuelves a fortalecer, pero en ese proceso de lo que no te puedes dar el lujo es de soltarte de la mano de Dios, de tomarte un día de desierto, porque entonces, quizá a diferencia de Elías, tal vez nosotros no la contemos. Por eso dice Jesús que si permanecemos pegados a Él, Juan 15 del 1 al 5, llevaremos fruto. Pero fue claro y contundente: separados de mí, nada puedes hacer. No importa qué tanto tiempo tengas en Cristo. Te dije hace rato, pastores se han quitado la vida. Elías era un gran hombre de Dios. Te puedes preguntar, y a lo mejor vienes por primera vez y dices: ¿cómo un pastor se puede quitar la Biblia, la vida? ¿Qué farsa? Elías era un hombre genuino. Es de los hombres más usados por Dios en toda la historia de la humanidad. Y estuvo a punto de dejar de vivir,
de atentar contra su propia vida por el desánimo tan grande que tenía en su corazón. Ve lo que dice Isaías capítulo 40 acerca de esto de una forma muy clara. Un poco más adelante, Isaías capítulo 40, quiero que veamos desde el versículo 29. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, o los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas. ¿Qué dice la Biblia? Como las chivas. ¿Como las qué? ¿No que no? Aquí está la evidencia de que ahí en el cielo se le va a la América, pero ustedes siguen de paganos y no se arrepienten. Y se correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a meditar un poquito. Tendrán nuevas fuerzas. Esta palabra fuerzas del hebreo koak. ¿Del hebreo qué? No, ustedes parecen patos, díganlo bien. No es cuac, es koak. Otra vez, koak. Siguen pareciendo patos, pero bueno, así lo dejamos para que nunca se te olvide. Es la misma palabra que se utiliza para hablar de la fuerza de Sansón, de la fuerza de Gedeón, inclusive de la fuerza de Caleb, cuando a una edad adulta le dice a Josué: quiero conquistar ese monte que está ahí. Es la misma fuerza que en Proverbios se le atribuye a los jóvenes y se describe como aquello que es su gloria, aquello que los caracteriza. Es una fuerza que en la Biblia aparece como una fuerza física, pero al mismo tiempo sobrenatural, que viene a través de esperar, entre comillas, ahorita meditamos eso, a Jehová. Lo primero que quiero que veamos es esto: es una fuerza física sobrenatural que en algún punto tú vas a necesitar. Hay personas que no tienen ya ganas de hacer nada, que están encerradas en su cuarto sin ganas de vivir, sin ganas de trabajar, que salen desanimadas a cumplir con la rutina, y es cuando necesitas esa coac, esa fuerza que tú no puedes producir, que no está en ti, pero ¿cómo viene? Esa fuerza que te hace correr y no cansarte, caminar y no fatigarte, seguir adelante, levantar las alas como las águilas, que son la única ave que vuela por encima de la tormenta, que a diferencia de las otras tienen una visión que ve más allá. Y esto lo obtienen, dice la Biblia, los que esperan a Jehová. Y aquí está la clave, porque esta palabra esperan creo que se pudo haber traducido mejor, porque algunos la pueden equiparar a paciencia, como esperar, aguantar. Y evidentemente para tener paciencia en Dios tienes que aferrarte a Dios, pero creo que la palabra debería de traducirse de otra forma para que no tuviéramos que tener que darle tantas vueltas para entenderlo. Resulta que esta palabra esperan, del hebreo kavá, significa amarrarse a algo, pero además tiene esta connotación: a veces torciendo. Lo que está diciendo es los que se amarran a Dios. ¿Y por qué dice a veces torciendo? Porque a veces aferrarte a Dios no va a ser fácil. Es una palabra que se utilizaba a veces inclusive para hablar de las ramas que estaban pegadas al árbol, y aunque se torcían, seguían pegadas al árbol. Y de igual forma, aunque a veces te cueste trabajo y digas: hoy no tengo ganas de buscar a Dios, hoy no tengo ganas de orar, hoy lo que quiero es dormir, estoy deprimido, lo que quiero es salirme de mi realidad, irme con mis cuates, echarme unas victorias, ¿verdad? Y olvidar todas mis penas. Es en ese momento que tienes que decir: Señor, aunque me cueste trabajo y no quiera y me pesa, pero no me voy a soltar de ti. Y es cuando te amarras a Dios, aún en contra de los deseos de tu carne, cuando en el espíritu dices: no, aquí tú no mandas, carne, tú no tienes ganas, pero si yo te doy tantita chance, vas a caer y no te vas a levantar. Y das la orden para aferrarte en contra de tu voluntad, que te empiezas a fortalecer sobrenaturalmente, para correr sin cansarte, para caminar sin fatigarte, para volar por encima de la adversidad y para ver lo que otros no ven. Si tú no te aferras a Dios, esa es la primera verdad, la primera forma en la que aprendemos que nosotros hallamos gozo a pesar de la tribulación o en medio de la tribulación. No vamos a poder seguir adelante. Pablo, si quieres otro ejemplo que de forma explícita lo diga, en Filipenses 4 del 11 al 13, es más, vamos a leerlo para no parafrasearlo, antes de pasar a la segunda verdad o la segunda forma de mantener el gozo, ya no a pesar de la prueba, sino por la prueba.
Filipenses 4, versículo 11. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Dijo Pablo: he aprendido a contentarme. ¿Cómo Pablo podía estar contento en las buenas y en los tiempos difíciles? Porque dice el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo no es tu fortaleza, solo tendrás contentamiento en los tiempos buenos. Si Cristo es tu fortaleza, podrás disfrutar de los tiempos buenos, pero sin que de ellos dependa tu contentamiento. Porque hay mucha gente que cuando le va bien está contenta y cuando no está amargada. Y hay mucha gente que cree que cuando las cosas a su alrededor cambien, entonces va a estar feliz. Es una ilusión óptica. Hace 8 días les contaba que esa sensación que tenemos de satisfacción, de felicidad, es simplemente un proceso químico. Tú compras algo nuevo que te gusta, estás disfrutando de algo que te agrada, llega una señal a tu cerebro que libera a tu cuerpo un neurotransmisor llamado dopamina que te hace sentirte bien. Pero en cuestión de meses que tu cerebro asimile la sensación de aquello que era nuevo y que lo nuevo se convierte en lo habitual al dejar de ser lo nuevo provocará que ya no se envíen más señales, no más dopamina, no más satisfacción. Entonces Jesús por eso dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Salomón enfatizó: nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Te puedo no gustar, pero no lo puedes debatir, porque no solo es bíblico, también es científico. Tú no puedes ser feliz permanentemente sin Dios, porque nada en este mundo, según la ciencia, te puede llenar de forma permanente. Te puede dar algunas rachas de una aparente satisfacción, pero el verdadero gozo, Gálatas 5:22, es fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo es que puedo aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación? Solo cuando Cristo me fortalezca. Es entonces que no me voy al extremo de satanizar lo bueno. Si lo tienes, gloria a Dios. Y si Dios te bendijo, está bien, pero no caigas en el engaño de creer que entonces serás más feliz. Que nos cambiamos una casa mejor, qué bueno. Y es parte de tu vida y lo disfrutas, pero no depende de ello tu felicidad. Cambiaron el coche, qué bueno. Usaste ropa bonita, qué bueno. Se fueron a un viaje lujoso, gloria a Dios. Pero si de repente no se puede y tienen una vida más sencilla, tú tienes que seguir estando feliz ahí. Hay mucha gente que no entiende esto. ¿Y sabes qué les pasa? Se cambian de casa y resulta que son la misma bola de amargados en una casa más grande. Ya tiene más espacio para pelearse. Fuera de eso, su vida es exactamente igual. Cambiaron el auto, sonrieron 5 meses y en cuanto pasó el proceso químico, otra vez los ves por las calles así, con su cara de amargados. ¿O no? Hay gente que cree que esto la va a hacer más feliz. No. Y no estoy satanizando que tengas cosas buenas, pero hay gente que pierde toda su vida pensando que eso la hará feliz, para darse cuenta al final que era una trampa. Voltea a ver al mundo. ¿Cuántos políticos, artistas, deportistas lo tenían todo y al mismo tiempo nada? Ejemplos: nuestro expresidente. Qué tristeza que siendo el hombre más poderoso de México hayas tenido que tener 6 años un matrimonio fingido y arreglado con una televisora. Es una vergüenza esto. ¿Qué vacío tiene que estar un hombre que no pudo tener una relación genuina? Y eso la gente le llama éxito. Voltea hacia Hollywood y dime qué de Robin Williams, actor de comedia, siempre sonriendo tras una careta porque el hombre se suicida de lo mal que estaba. Whitney Houston, con tanto poder y fama, reconocimiento, dinero. Y la pregunta no es si en realidad murió sola por sobredosis en una bañera, sino cómo terminó sus últimos días. Luis Miguel, tantos artistas, tantos políticos, deportistas, gente poderosa. Y no lo estoy satanizando, que no correlaciones con que tener es malo o no tener es malo. No, el punto es este: la felicidad no depende de si hay riqueza o necesidad. No es romantizar ninguno de los extremos, ni satanizar ninguno de los extremos. El problema no es si tienes o no tienes, es que tengas o no tengas sin Cristo. ¿Me explico? El problema no es dónde estás, sino que Cristo no esté contigo en donde te encuentras. Entonces, en riqueza o en pobreza puede venir frustración.
En cambio, con Cristo, en riqueza o en necesidad, al igual que Pablo, tú aprenderás a tener contentamiento y disfrutar todo sin idolatrar nada. Entonces, tuvimos un buen viaje, qué bueno. No alcanzó más que para ir a remar a Lerma. Aquí somos felices. Hay familias que tienen viajes lujosos y están todos amargados peleándose todo el viaje. ¿De qué les sirvió? Que te compraste ropa bonita, gloria a Dios. Que la camisa en vez de Lacoste dice la costeña y el cocodrilo parece iguana pacheca, pues de todas formas te tapa del frío, ¿no es así? Que el coche es nuevo, gloria a Dios. Que no es nuevo, también te lleva al mismo lugar que el otro. A lo mejor te tarda 10 minutos más, pero también te va a llevar, ¿o no es así? Entonces, que me compré los tenis Nike de última tecnología para correr, felicidades. Que nada más te alcanzó para los Mike, pues también te trasladan los Mike, ¿no? Que te fue bien y comieron langosta, disfruta tu langosta. No alcanzó más que para tacos de suaperro, tan mejores que los de la langosta. Entonces, ni romantizar ni satanizar ninguno de los extremos, sino aprender a fortalecerme en el Señor para que nada, absolutamente nada, me robe el gozo. Cuando yo me fortalezco en el Señor, venga lo que venga, hay algo que no cambia. Yo estoy en paz y yo tengo gozo, porque es en su presencia donde encontramos la plenitud de gozo y paz, dice la Biblia, y delicias a su diestra, no por 6 meses, para siempre. Si no lo has descubierto, inténtalo, te reto a que lo descubras. Regresamos a Santiago y termino con esto. Si me apoyan con el teclado aquí arriba. Es evidente que por toda la Biblia vemos el ejemplo de personas que hallaron gozo fortaleciéndose en Dios, pero el principio que Santiago enseñó y que te quiero leer es totalmente distinto. Santiago capítulo 1. ¿Quién está tocando el teclado? El arcángel, el Espíritu Santo. Digo amén o reprendo al diablo. ¿Qué hacemos? Porque hasta se ilumina, se prenden ahí las cosas y todo. Ándale, esa es unción. El tecladista desde atrás está ahí mandando la señal, ¿verdad? Santiago 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Era un grupo de cristianos dispersos en Asia por causa de la persecución. En toda la carta encuentras más de 10 veces este término, casi al inicio de cada párrafo: hermanos, hermanos, hermanos. Es una carta dirigida a la iglesia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, del griego peirasmos, que significa adversidad, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, del griego hupomone, que significa aguante alegre. No es solamente resistir, sino resistir con alegría. No es resignarte y aguantar en el camino, sino disfrutar del camino. Y la pregunta es: ¿cómo es eso posible? Mas tenga, versículo 3, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y después sigue hablando de lo que produce la paciencia y cómo Dios nos puede bendecir a través de la prueba y muchas otras cosas más bien interesantes. Es una de las cartas más prácticas que tú puedes leer. Vale la pena que la estudies en familia. Pero hoy quiero que nos quedemos únicamente con lo que vemos en el versículo 2. En el versículo 3 dice: tened por sumo gozo cuando os hallen en diversas pruebas. Puedes decir: oye, qué insensible es Santiago. Inclusive que, ¿cómo se dice esto? Cuando un sinónimo de sensible, que poca empatía tiene con estos cristianos que han perdido sus familias, sus trabajos, sus bienes. Y en vez de que escriba e inicie diciéndoles: hermanos, oro por ustedes, por la aflicción que están pasando, los entiendo, que el Señor los fortalezca, los empieza a exhortar. Básicamente les está diciendo: no chillen, alégrense. Pero el contexto y la forma en la que se escribe no es, a diferencia de lo que vimos, alégrate a pesar de la prueba. No es como Pablo, alégrate en la prueba, al decir tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Lo que está diciendo es: gócense cuando venga la prueba.
Alégrense por la prueba que están viviendo. Y dices, ¿y por qué me voy a alegrar por la prueba? Y aquí, a diferencia de todo lo que vimos en el mensaje, da un segundo consejo, que no es solamente aferrarte a Jesús. Aferrarte a Jesús lo da por hecho desde llamarse siervo suyo en el versículo 1. Pero aquí no dice tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas aferrándose al Señor. No, dice tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra sabiendo es clave. La revelación del propósito de la prueba, la información del propósito de la prueba, es aquello que puede hacer que nos gocemos por la prueba. Gózate, pero ¿cómo? Al saber que la prueba de tu fe va a producir paciencia, y a través de ello Dios va a obrar en tu vida. ¿Cuál es la segunda verdad que aprendemos aquí? Segunda convicción, para que yo pueda gozarme, no a pesar de la prueba, sino por la prueba en sí mismo. Cuando yo pueda ver más allá de la prueba y entender el propósito que tiene. Te lo voy a explicar con un ejemplo bien sencillo. ¿Qué sientes si yo te invito a estar sentado durante las próximas 13 horas de tu vida en un sillón, sin poderte parar más que al baño unas 3 o 4 veces, comiendo comida muy fea solamente para que no te mueras de hambre ese día, y además de todo sin internet? ¿Te causa alegría esta propuesta? Oye, ¿qué plan para hoy? Pues vamos a aplastarnos, ¿no? 13 horas ahí sentados nada más a comer ahí lo que nos den, aunque no esté muy bueno, y pues esperar. No suena muy tentador esta propuesta. Pero ¿qué tal que le añado información a la prueba? Y te digo, pero es que, ¿qué crees? Ese sillón es el sillón de la primera clase de un avión, y esas 13 horas es porque vamos a ir a Europa, donde te voy a invitar a un viaje todo pagado por 2 meses. Ya hablé con tu jefe y te dio permiso. Hasta te va a duplicar el salario para que puedas gastar bien. ¿Qué sientes ahora con esta propuesta? Primer propuesta: estar sentado 13 horas en un sillón. ¿Te emociona? 2 meses en Europa. Luego sonríen, bola de materialistas carnales. No es cierto, estoy molestando. Yo también me emociono con la propuesta. Se oye bien. Ahora, ¿qué es lo que cambia tu actitud? Que de tomarla con seriedad puedas sonreír. No hubo un cambio en la prueba. Yo no cambié la misma verdad 13 horas sentado en un sillón. Lo único que hice fue añadirte información acerca del propósito, destino de la prueba, y saber a dónde te va a llevar lo cambia todo. Y entonces puedes disfrutar porque sabes el destino, y no solamente vas a disfrutar en el destino, sino que puedes también disfrutar durante el camino, porque sabes que esto no es todo, que es solamente un puente a algo mejor que Dios tiene para ti. Y es así en nuestras vidas. Cuando solamente ves la prueba, evidentemente te amargas, te frustras, no te gusta. Pero si pudieras ver más allá y saber a dónde Dios te va a llevar, entonces todo sería distinto. Ves una película por primera vez y estás medio afligido en el momento crucial. La ves por segunda vez y, a diferencia de la primera, no te aflige porque tú ya sabes cómo termina, y que esa escena estresante es necesaria para dar paso a ese final feliz. Y entonces puedes sentarte y disfrutarla con palomitas, sin afligirte como la primera vez. Mi querido hermano, hermana, tú no puedes ver detalles exactos del final de tu vida, pero puedes ver aquí las promesas del guionista de tu vida, del productor y autor. Y es en medio de la adversidad que tú tienes que dejar de ver solamente lo que está a corto plazo frente a tus ojos, y recordar que la fe es la convicción de lo que no se ve, pero también la certeza de lo que se espera. Y decir: Señor, yo sé que tú estás sobrando y tengo la certeza de lo que vas a hacer. Y por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá, porque si no caminas con esa certeza no podrás seguir adelante. Y es cuando llamas a las cosas que no son como si fuesen,
cuando sabes a dónde te va a llevar, que puedes ponerte el cinturón y decirle: Dios, cuando quieras despegamos, no me importa la turbulencia, cuánto tiempo pasa aquí sentado, yo sé que tú estás al mando y pronto aterrizaremos y se abrirá la puerta y veré los cielos abiertos. Señor, no puedo a corto plazo entender, pero puedo ver el final que tú ya has predestinado para mi vida. Ves a tus hijos perdidos y eso te trae aflicción. Es hora de abrir el guión y leer lo que dice el autor de tu vida y de tu familia. Y en vez de afligirte por cómo están, sonreír porque Dios dijo que creas en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. No dejar que te atormente la crisis, sino decir: Señor, gracias, porque esto me va a dar más tiempo para buscarte, porque me voy a rendir, tú vas a obrar en mi vida y esta es tu promesa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás me va a ser añadido. Yo descanso, Señor, en que se va a hacer lo que tú dijiste. Cuando tú ves el final de la prueba, cuando tú ves el guión de aquel que está en medio de la película, eres capaz de disfrutar, no solamente a pesar de la adversidad, sino por la adversidad en sí misma. El problema es que tenemos una visión muy a corto plazo. Gente, por ejemplo, que se enojó con Dios en medio de la pandemia. Te llevaste a mi ser querido, ¿por qué no lo sanaste? ¿Por qué lo permitiste? Es que no has visto el final de la película, donde Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No fue un adiós, fue un hasta luego. Fue un hasta luego y nos reencontraremos en la presencia de Dios en eternidad. Y es cuando tú ves más allá que puedes sonreír. Mucha gente se estresa porque ve este mundo en tinieblas y la corrupción y la maldad. ¿Y por qué Dios permite todo esto? Yo veo Apocalipsis donde dice que Cristo viene con ojos de fuego, con vara de hierro, para hacer justicia en todas las naciones, a regirlas y a reinar como Rey de reyes y Señor de señores, junto con su iglesia por los siglos de los siglos. Este es el final de la historia. Esta es la película completa. Esto es lo que ya escribió, lo que Él ya decretó. No importan tus decretos, importa lo que Él ya decretó, lo que Él ya dijo. Y es lo que tienes que ver más allá. Y es entonces que puedes sonreír y decirle: Señor, sigo obrando en mi vida, porque sé que esto no es todo, hay algo más. ¿Alguna vez viste, termino con esto muy rápido, este pintor que salía en Canal 11 los sábados en la mañana en 20 minutos, Bob Ross, con pelos esponjados? ¿O recuerdan a su parodia de Eugenio Derbez, Bobatros? Y al principio del programa, primera mitad, las primeras veces que tú lo veías no entendías nada, eran puras manchas espantosas y te daban ganas de aparecerte y decirle: Bob, estás en televisión nacional, estás perdiendo 20 minutos de tu oportunidad para hacerte famoso pintando pura basura. ¿Qué estás haciendo, Bob? Pero resulta que él es un experto y tú y yo no. Y esas manchas no eran manchas, era la base para lo que iba a plasmar después. Y sin esas manchas lo que venía después no servía de nada. Y de repente empezaba en los últimos minutos del programa a poner algunos árboles felices por aquí y un pájaro feliz por allá, ¿te acuerdas de él? Y otro árbol feliz por acá. Y de repente terminaba todo y decías: ¡wow! Entonces la segunda y tercera vez que lo veías podías disfrutar, porque a diferencia de la primera sabías que no eran manchas, que era la base de algo grande. Y te sentabas expectante a ver con qué va a terminar Bob. Y era impresionante cómo le daba un giro a algo que parecía ser nada para convertirlo en una obra de arte. Y que sin esos primeros trazos la obra no sería lo mismo. Y así está tu vida actualmente. Quizá delante de Dios hay manchas que no te gustan, hay trazos que quisieras evitar, y que dices: Señor, esto no me gusta. ¿Por qué está ahí? Esta persona, esta situación, este lugar. Y si tú te das la vuelta y no le permites seguir avanzando, te vas a perder de lo que Él está haciendo. Solamente si tú sigues avanzando, aún en medio de la incertidumbre, le dices: Dios, no lo entiendo, pero sigue haciendo tu obra, te vas a dar cuenta al cabo de un tiempo que todo tuvo un propósito, que nada estuvo ahí en vano, que eran parte de una cadena de eslabones, parte del proceso, para llevarte al final en el que tú puedas ver tu vida a lo lejos y ver plasmada la obra maestra del Creador del universo sobre tu vida, lo que Él está pintando en ti. Pero si tú le impides y quieres escribir tu propia obra, quizá le eches a perder durante esos tiempos de incertidumbre. Por eso la Biblia dice: el camino del justo es como la luz de la aurora. Hoy no entiendes muchas cosas, y si dejas de avanzar no la vas a entender jamás. Pero si sigues avanzando, dice la Biblia, iré en aumento hasta que el día es perfecto.
algún día voltearás hacia atrás, recordarás aquello de lo cual hoy te quejaste y escúchame, le vas a dar gracias. ¿Alguien lo ha vivido esto? Cuando yo llegué a Toluca me quejaba de Toluca, no me gustaba. Había vivido 3 años en Mérida y estaba, según yo, feliz allá. Estaba amargado y Dios, no me gusta esta ciudad y hace frío, su equipo de fútbol es malísimo, ¿por qué me trajiste aquí? Y un domingo recuerdo que en la iglesia, en la mesa de materiales donde se distribuían las conferencias del doctor Alducin, y ahí serví muchos años, vi a lo lejos, como de aquí a la pared, a una niña. Les contaba yo el viernes a los jóvenes con un suéter, el viernes se los dije mal, les dije, la vi con un cuello. Dijeron, órale, pues cómo serían sus exnovias, las imaginaron así, ¿no? La nueva tenía cuello, ¿no? Quiere decir, con un suéter de cuello alto, color azul aqua, ojos verdes, que años después se convirtió en mi esposa. Y cuando la volteé a ver, casi pude imaginar a Dios con los ángeles desde el cielo mirándome. ¿Qué decías de Toluca, Jesse? No, Señor, está muy... ¿Te quieres regresar a Mérida? No, Señor, aquí está chido, ¿verdad? Y hoy solo puedo decirte que al voltear atrás le doy gracias a Dios por aquello que algún día no tuvo sentido. Porque no solo aquí formé a mi familia, aquí conocí al Señor, en esta iglesia, junto con muchos de ustedes. Aquí empecé a servirle. Aquí entendí que Él quería que le sirviera. Y hoy solo me queda darle gracias por aquello que algún día no tuvo sentido. Si yo regresara en el tiempo algunos años atrás, ¿tú crees que me quejaría de la situación? Yo sonreiría y diría, Dios, gracias, porque sé lo que viene después. Mientras no sepas lo que viene, léelo y fortalécete en sus promesas, porque Él es un Dios de pactos que no olvida sus promesas. Lo que ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. No olvidaré mi pacto, dice el Salmo 89, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile brevemente, Señor, te doy gracias por la obra que estás haciendo en mi vida, por los trazos que me gustan y por aquellos que parecen manchas que descomponen el panorama. Dile, Dios, no quiero pelear contra el máximo artista del universo. Hoy me rindo a ti. Y si quieres, de forma simbólica, extender tus brazos en señal de rendición y dile, plasma tu obra en mi vida, Señor. Pon los trazos que quieras, pon las manchas que quieras. Confío en que apenas es el inicio de algo grande que vendrá, y si se puede evitar es mi anhelo. Y aquello que te aflige, preséntalo en oración y dile, Señor, yo esto es lo que quisiera, ver tu mano en esta área de mi vida, y llámale por su nombre a todo aquello que te ha causado angustia. Pero dile, Señor, si tu camino, tu voluntad es otra, descanso en que tus caminos son más altos que los míos, tus pensamientos son mejores que los míos, en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y aunque no lo pueda ver, tú dijiste que los que te aman, todo les va a ayudar para bien. Y yo me quedo con esta verdad, y creer esto me hace gozarme, no solo a pesar de la prueba, sino por la prueba. Dile, Dios, gracias, porque a través de esta adversidad tú vas a hacer algo bueno en mi vida, porque tu palabra dice, te he purificado y no como en la plata, te he escogido en horno de aflicción. Y quizá a través de este horno, Señor, mi vida tenga que ser quebrantada para purificarme, para que salga brillando. Y si tengo que pasar por este proceso, dile, Señor, solo fortaléceme, solo hazme saber que estás ahí, y yo no me voy a soltar de ti. Dile, Señor, ayuda mi vida, en mi amargura, en medio de la adversidad. Lloro, Señor, para que tú sanes a aquellos que, como José, han sido asaeteados y les han causado amargura, para que hoy vuelvan en sí aquellos que se fueron con Aquis, rey de Gat, y regresen a ti y encuentren en ti su refugio, para que revive el ánimo de aquellos que, como Elías, perdieron las ganas de vivir. Que hoy podamos ser una iglesia fortalecida en ti, una iglesia transparente, sin caretas, sin gente hipócrita fingiendo que está bien. Que tengamos la humildad de reconocer cuando no es así, que no sintamos cargas que nos tiren al suelo, que sepamos que es natural, pero que no lo aceptemos como correcto, y que nos fortalezcamos en ti, Señor, y nos refugiemos en ti, para que tú nos levantes, y que podamos, Señor, a través de tu palabra, llamar a las cosas que no son como si fuesen,
ponernos el cinturón y sonreír, porque a pesar de la turbulencia sabemos que tú estás al mando de la nave, que pronto aterrizaremos y este viaje y esta prueba habrá tenido un sentido maravilloso. De aquí es entonces, dile: Señor, seguiré avanzando y no voy a volver atrás, en el nombre de Jesús. Amén y amén, y que así sea. Que Dios les dé fortaleza a todos aquellos que están enfrentando esta adversidad. Hoy en la tarde de oración, ven y desahógate con Dios con más tiempo, de forma más específica. Estaremos orando los unos por los otros, para que de manera particular podamos orar por aquello que te está pesando. Y bueno, antes de pasar al devocional de ofrendas con nuestro hermano Omar, solamente algunos avisos muy breves. Él les dará otros. Yo únicamente quiero compartirles primero, recordarles que es la tarde de oración, hoy de 6 de la tarde a 9:30 en adelante. La semana pasada no pude, me tocó compartir primer y segundo servicio, entonces ya no les avisé en el tercero que teníamos también disponibles en librería los libros de Chuck Lynch. Ya no los mandaron, el predicador que vino hace poco invitado hablando temas de familia, ¿verdad? Ya los tenemos ahí. Y también pedirles de favor que estén orando, porque hay una gran polémica actualmente, pues por todo lo que está pasando en las escuelas en nuestro país, y hay padres preocupados y hay unos muy afligidos. Para algunos es nuevo. Mi esposa y yo desde hace 4 o 5 años venimos preparándonos para varias cosas y orando con un anhelo en nuestro corazón, porque todo esto lo veíamos venir, no era tan fuerte y se ha intensificado más, y hay muchas puertas que se han abierto y cosas que Dios está poniendo, y prontamente les daré más detalles. Solamente les quiero adelantar que, si así Él lo determina, prontamente les estaremos compartiendo muy buenas noticias. Pero necesitamos todo este apoyo en oración, ¿verdad? Para que Él siga confirmando cada uno de los planes que ya hace tiempo ha venido poniendo en nuestros corazones. Y espero en algunas semanas ya poderles dar más información. Si Cristo no viene antes, ¿verdad? Si viene antes, pues ahí nos vemos allá arriba, ya les cuento de qué se trataba, ¿va? Que Dios los bendiga, y los dejo con nuestro hermano Omar, y ahorita él nos comparte los demás avisos.